Make It Matter es una invitación a hacer las cosas con intención. Hoy lo vamos a explorar desde la experiencia de una fundadora, su trayectoria, sus puntos de inflexión y su evolución como líder. Hoy me acompaña María Fernanda Levis. María Fernanda es fundadora y CEO de Impactivo, una firma que trabaja en transformación de sistemas de salud desde la intersección entre datos, liderazgo y diseño organizacional. Formada en Harvard y afiliada a Stanford Helio Labs, ha liderado iniciativas financiadas a nivel federal de Estados Unidos y ha trabajado con miles de médicos y sistemas de salud para rediseñar cómo se entrega el cuidado. Su enfoque combina rigor académico con acción estratégica y ha sido reconocida como una de las líderes visionarias en el healthcare a nivel internacional. Pero más allá de los títulos y reconocimientos, quiero entender cómo se construye este tipo de liderato desde adentro. María Fernanda, qué gusto tenerte aquí en el podcast Impact Drivers de EO. Gracias por tenerme en el programa, Selma. Pues cuéntame, mira, tenemos mucho de qué hablar, así que yo quiero ir desde el principio. Vamos desde el principio. ¿Qué tipo de niña tú eras? ¿Qué tipo de niña yo era? Sí, cuéntanos cómo eras de niña. Pues si supieras que yo era una niña súper tímida. Ajá. Y en mi timidez yo tenía una tienda de libros. Oh. Así que yo me sentaba con una amiga y hacíamos libros y los dibujábamos y los vendíamos por una peseta. Ah, qué nice. No era buen negocio, pero me gustaba creer siempre. ¿Y qué tipo de libros hacías? Bueno, la realidad es que rompíamos yo creo que todos los copyrights podidos y por haber, porque eran libros de niños pequeños. ¿Y en qué momento te diste cuenta que tú querías tener un negocio propio? Esa es tremenda pregunta. Así que la primera parte de mi carrera, yo corrí organizaciones sin fines de lucro. Ok. Y un día realmente estaba leyendo y de pronto me di cuenta que uno de los problemas más grandes que tiene el planeta es el tema de la escasez de agua. Y Coca-Cola vende agua donde la gente no puede tener su propia agua. Y yo dije, bueno, aquí hay algo que hay que aprender. Y si yo realmente quiero tener algún tipo de impacto, pues pienso que hay que entrar al empresarismo, hay que aprender, hay que ver cómo lo están haciendo. Y así fue. ¿Y ahí empezaste con Impactivo o empezaste con otra empresa? No, yo realmente, bueno, comencé estudiando empresarismo social en Harvard. Ok. Así que tuve la dicha de estar en un grupo de personas que todos eran empresarios sociales, pero trabajaban cada uno desde su propia área. Y a mí el tema de empresarismo comercial me gustó por ese tema, por el tema de la escala. Ok. Y entonces la realidad es que me tomó un tiempo figure out cómo, porque yo no estudié negocio. Okay. Yo estudié política pública y políticas en salud y salud pública. Pero sabía que el tema empresarial iba a ser vital para poder escalar cualquier cosa. ¿Y cuándo comenzaste Impactivo? ¿En qué año? Impactivo comenzó en el 2010. Impactivo fue mi first commercial venture. Ok. Así que antes de eso, literalmente había fundado, yo no sé, como 10 organizaciones sin fines de lucro. Ok. Algunas de ellas siguen corriendo, algunas se han transformado, pero ya un empresarismo comercial usando ya metodologías de crecimiento de negocio fue Impactivo en el 2010. En 2010. ¿Y qué hacía Impactivo en ese momento? ¿Para qué se fundó? ¿Qué era lo que hacía? Pues como yo no estudié negocio, Ajá. yo pensaba que era para proveer más consultoría. Así que Impactivo es el conjunto de la palabra impacto y positivo. Ok. Así que Impactivo quiere decir impacto positivo y era mi vehículo para crear un impacto positivo. ¿Y ahí dabas asesoría o si continúas dando asesoría comercial? O sea, ¿qué es lo que hace? Pues originalmente, literalmente pensaba que era asesoría a organizaciones que querían tener un impacto positivo. Ok. Empecé con el área de fundraising. Ok. Y poco a poco me di cuenta que realmente no era fundraising lo que quería hacer. Quería ver cómo se creaban modelos replicables. Y al principio también trabajaba muchísimo con políticas públicas. Yo tuve la dicha de estudiar en el Harvard Kennedy School y el School of Public Health cuando se creó Obamacare. Así que la legislación, me la leí completa. Bien poca gente se leyó la legislación. Entonces, realmente nosotros hacíamos trabajo bien técnico de política pública y estudios. Y entonces, pues,
poco a poco se fue transformando en gran parte por ese deseo de tener un mayor impacto, de poder realmente medir cómo se transformaba la vida de la gente y ver cómo políticas públicas podían fallar porque no tenían ese conocimiento de lo que estaba pasando en la base. Ujú. Y habías dicho, mencionaste que tenía otras empresas sociales. Cuéntanos Sí. de esas. Bueno, la primera organización que fundé se llamaba Fundación Chan y Samuel Levis. Y la Fundación Chan y Samuel Levis trabajaba en dos áreas. Una era con deambulantes y la otra era con educación específicamente KA12. Y eso se fue evolucionando. Así que originalmente la organización empezó con estos dos, ¿verdad? Dos áreas que eran como, vamos a decir, una es cuando ya al ser humano le ha pasado de todo Ujú, y ya ha caído en una condición bien crítica. Y el otro era preventivo. ujú. Y uno de los primeros proyectos grandes que hicimos fue un conteo de la población completa De la población de ambulantes de ambulantes en Puerto Rico. en Puerto Rico. Se les dejó de llamar de ambulantes, ahora se les llama Oh, personas sin techo. disculpa. No. Tranquila. Pero una de las cosas que pasó fue que empezamos a hacer investigaciones y me di cuenta que la población cada día era más joven y que estaba en crecimiento. Y eso me hizo tener o sea, uno de esos momentos donde decidí que necesitaba enfocarme en cómo asegurarme de que esto no le pasase a nadie. Ujú. Wow. ¿Y esa organización sigue haciendo? Fundación Chan y Samuel Levis tú eres abogada, uno realmente es el primer non-profit merger que existe en Puerto Oh, Rico. wow. Hicimos un merger con nuestra escuela, no sé si conoces nuestra escuela. Para los que no conocen No. nuestra escuela es una organización extraordinaria. Es una organización donde llegan jóvenes que literalmente el sistema les ha fallado. Ah, Son jóvenes que ya no están inscritos en una escuela y interesantemente gradúan a más del 90%. wow, Así qué que bien. en un momento decidimos que pues este tema de tener organizaciones pequeñas, en la organización pequeña se consume todo el capital Ujú. en, En el en el manejo, staff, en el ¿verdad? manejo, Sí. y decidimos que ese capital estaba en mejores manos así. Qué Así bueno. que Wow, eso es algo que estás dejando una huella grande, o sea, en mucha gente en Puerto Rico. sí, Qué bueno, qué bonito. Y vamos a adelantar unos años en cuanto a Impactivo. sí. Cuando, obviamente, pues lo fundaste, pero pasaron unos años, cuando tú empezaste a ver que el negocio que habías comenzado ya era un negocio Bueno, esa, importante, ya era real, sí. no era una prueba. Bueno, esa pregunta tiene dos dimensiones. Ajá. La primera es que supe que era real cuando el peso del negocio se hizo demasiado, Ujú, ¿verdad? Llega un momento cuando tú estás creciendo un negocio donde, sobre todo si, sabes, tú eres fundador y eres un solo founder, ujú. como en mi caso, pues llega un momento donde literalmente tú estás trabajando incesantemente y tuve una situación de salud. Ok. Así que tuve un burnout bien severo, literalmente físico. Eh, Mi cuerpo desarrolló una condición autoinmune. Entonces, por eso te digo que esa contestación tiene dos vertientes, porque el negocio se hizo real cuando me di cuenta de las limitaciones de yo ser un solopreneur, Exacto, ¿verdad? exacto. Y se hizo real tanto por las decisiones que tomé en mi vida personal, Ujú. como en todo lo que tuve que aprender para poder correr un negocio y mantenerme saludable. Exacto. Sí, sin tener el background El negocio, empresarial. exacto. Exacto. ¿Y hubo algún momento específico que tú hayas sentido como que, oye, esto me da confianza para seguir adelante, aun cuando estabas pasando por ese Sí. problema de salud? Bueno, 2017 también fue el año, ¿verdad? Tuve mi burnout y me uní a EO. Por eso es que Ok. yo soy tan agradecida con esta comunidad, porque fue a través de la comunidad número uno que me di cuenta de todo lo que tenía que aprender para Ujú, realmente poder manejar un negocio exitosamente. ujú, Y de igual manera me dio esa comunidad donde yo podía sanar. ujú. Te cuento esto porque actualmente estamos pasando por un momento histórico, vamos a decir, de
extrema incertidumbre. El que te diga lo que va a pasar el año que viene, Sí, no hay manera. o sea, literalmente es Mundial. a nivel mundial, tenemos demasiada incertidumbre. Y cuando tú corres un negocio, lo más importante es cómo tú te administras a ti mismo. Y lo menciono porque lo que me dio la confianza para poder manejar mi negocio fue priorizar mi salud y fue priorizarme a mí. Y entonces ya con esa capacidad, la realidad es que gracias a Dios no he tenido un flare-up de mi condición autoinmune desde años. Ya ni llevo los medicamentos porque realmente no los necesito. Y tengo, vamos a decir, la fórmula de cómo asegurarme de que aunque en los negocios siempre hay algo. Siempre hay imprevisto. Siempre hay un reto. Siempre. Y si no lo hay, no estás corriendo un negocio lo Exacto. suficientemente fuerte. Así que ya siento que tengo personalmente las destrezas para poder manejarme. Y segundo, pues ya he desarrollado unas destrezas de negocios que no tenía cuando comencé. Y en ese, ¿verdad? Ajá. Eso que pasaste Ajá. y todo, fueron años de, ¿verdad? De dificultad y de sanación. Sí. ¿Qué lección tú aprendiste ahí que quieras y puedas compartir con los que nos están escuchando y nos están viendo ahí? Sí. Hay muchas. Yo te diría que si fuese a digerirlo en unas recomendaciones específicas, lo primero es que uno nunca tiene tiempo. Y lo segundo es que yo no sabía el tiempo que tú compras en claridad, en energía, en literalmente ganas de hacer cuando estás saludable. Y si fuera a decir una cosa, sería esa, porque yo no lo sabía y si me lo llegan a decir antes, no lo creo. Pero efectivamente yo puedo hacer más, no solamente porque tengo más energía, sino porque para mantenerme saludable necesito estar más organizada, necesito tener más claridad sobre lo que quiero hacer. Entonces eso me hace más efectiva como empresaria, aun cuando las cosas se ponen bien difíciles. Pues hay muchas personas que quisieran estar más saludables, Sí. quisieran tener más tiempo y se sienten como que no les da el tiempo ni para organizar sus alimentos, ni para hacer los ejercicios que saben que debieran hacer. O sea, yo lo escucho mucho, especialmente a principio de año. Sí. Este año sí que voy a comenzar una dieta o voy a hacer ejercicio o voy, y hay empresarios muy exitosos que tienen ese reto con la salud. ¿Cómo pueden empezar? ¿Qué puede ser un baby step que sí pueden tomar? Tengo 2 baby steps, 2 hacks. Okay. Lo que pasa es que yo te diría que el primero tiene que ver con tu mindset. Y cuando te digo con tu mindset, la mayoría de las personas creen y creemos, porque yo lo creí en algún momento, que para yo mantenerme saludable yo iba a tener que dejar un montón de cosas que a mí me gustaban hacer. Exacto. ¿Verdad? Y entonces todo el mundo dice, bueno, pero yo me quiero disfrutar la vida. Si yo supiese lo bien que se pasaba en una fiesta cuando uno no bebe, lo hubiera hecho antes, ¿verdad? Sí. Pero uno tiene un montón de hábitos que uno piensa que son hábitos que te hacen sentir mejor, cuando efectivamente no lo son. Voy a mencionar 2 cosas que son immediate time buyers. El primero es social media. Y si quieres buscar tiempo, entra a tu celular y busca cuánto tiempo pasaste en social media. Cuando yo empecé a darme cuenta eran como 8 horas. Ya estoy en uso de celular como en 2 horas y media. Y te voy a decir una cosa, mientras más lo dejo, más me doy cuenta que el dopamine hit que te da realmente te saca de centro de lo que tú quieres hacer todo el tiempo. Te interrumpe, te saca de foco. Entonces ese es uno que suena duro, pero yo borré Instagram, yo borré Facebook, tengo LinkedIn porque lo uso para negocio y me siento mejor. Así que ese es uno súper fácil. Y literalmente te compras como 3 horas al día. El segundo tiene que ver con tus relaciones. Y interesantemente, lo que más abona a nuestra salud es la calidad de nuestras relaciones. Así lo dice el Harvard Study of Adult Health Development. Y
si hay un libro que puedo recomendar es el de Nonviolent Communication. Yo lo aplico a todo. ¿Y qué es lo que hace? Me compra tiempo, sobre todo de drama en la oficina, de drama en asuntos familiares. Y entonces tú reduces el drama y de pronto tienes un montón de tiempo. Exacto. Y menos estrés, porque no hay nada que te cause Sí. más estrés que eso. Sí, hasta te sube la presión. Digo, Hasta te sube la presión. wow. Y en cuanto a, tú me has hablado en otras ocasiones sobre lo importante que es estar en comunidad, Sí, el Moai, sí, etcétera. el Moai. Cuéntanos de eso un poquito. Bueno, entre las cosas que pasaron, así que una cosa que yo creo que es crucial para cualquier persona que quiera incursionar en empresarismo es ver todo como una oportunidad. Así que si yo me enfermé, esa fue mi oportunidad para aprender Exacto. y aprender sobre cómo me iba a cuidar. Así que literalmente me certifiqué como yoga instructor, cogí la segunda certificación, me certifiqué como un American College of Lifestyle Medicine Diplomat. Y eso quiere decir que literalmente tengo una subespecialidad médica en este tema y también como un Blue Zones Health Professional. ¿Por qué te cuento todo eso? Porque dentro de esas áreas, la realidad es que mantenerte saludable es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Y una de las cosas que hago con mucho cariño es dentro de EO, como el My EO Chair, creé algo que se llama los Sunday Walkers, que tú eres Exacto. una Que me fascina. participante Soy acostumbrada. fan. Y les recomiendo a todo el mundo que conozco que se una. Y lo creé específicamente pensando en un concepto japonés que se llama el Moai. Así que, sobre todo en Okinawa, es una de las áreas que tiene más personas longevas. Y son longevos saludables, ¿verdad? Y ellos tienen un concepto que es un grupo pequeño de personas que se reúne por lo largo de la vida con un propósito. Y entonces, Alex Cochet, que yo creo que todo el mundo lo conoce, también EOer, y yo estábamos hablando con Tere Caballero y surgió esta idea. Y te voy a decir una cosa, el concepto de tú reunirte para hablar sobre temas que son importantes, pues ese es el mismo principio del foro, pero hacerlo cuando estás haciendo ejercicio. Eso le añade otra... Exacto. Eso es stacking. Eso es como tú haces más una cosa buena para ti a la vez. Y el concepto de tú crear tu comunidad de gente que te apoya es crucial. La realidad es que es la diferencia entre Es crucial. tener un buen día y un mal día. Y si no tienes la comunidad ahora, eso es un paso que deben dar, ¿verdad? Ir a empezar a buscar una comunidad. Y las o hay. crearla. Las hay. Hoy en día hay los meetups, hoy en día hay... En la última comunidad en la que estoy, que es una comunidad que tampoco bebe, es Bailando Salsa. Está el grupo de Cambio en Clave, 300 personas que tú no conoces, que están en un salón y van a bailar de nuevo actividad saludable y todo el mundo se conoce, así que es algo de lo más divertido. Y me tienes que decirle, Salsa, me interesa. Sí. Mira, y si comparas Ajá. tú ahora como líder Sí. y que versus cuando empezaste, cuéntanos, ¿cómo compara, cómo has crecido como líder? ¿Cómo compara eso? ¿O qué le dirías a tu former self? A mi former self. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Mi trabajo, lo que hace nuestro negocio es súper complejo. Nosotros trabajamos con políticas públicas, nosotros trabajamos con centros de salud, nosotros trabajamos con rediseño de cuidado, con análisis de datos, con estudios, con rigor clínico, con fondos federales, así que mi trabajo es estresante. Lo que yo tengo es un baúl de herramientas de cómo manejarme mejor. Y muchas veces hablo tanto de estos temas y me apasionan tanto porque sé lo bien que me han hecho a mí. Y posiblemente la mejor gente que te puede hablar es mi equipo. Así que previamente yo tenía una mecha corta, quería que todo saliera, siempre estaba se sentía casi como si estuviera siempre yendo en contra de la marea. Pero el problema generalmente somos nosotros. Así que ya cuando alguien me trae, por ejemplo, un problema, pues sé que mi rol es enseñarlo.
Entonces ya tenemos un montón de metodologías y empiezo haciéndoles preguntas. Y entonces en base a esas preguntas, pues, sí hay cosas que necesito que salgan inmediatamente. Sí, ¿verdad? Como cualquier negocio, uno sí tiene que tomar una medida disciplinaria, la toma. Pero mi rol no es ser como la persona que tiene el látigo. El director. Es ser la persona que se asegura que el equipo esté funcionando. Exacto. Y algo que me tomó tiempo aprender fue encontrar esa persona que quieres servir. En el caso nuestro, nosotros nos hemos puesto hasta una meta. Nosotros queremos que Puerto Rico sea el lugar más saludable del planeta. Me gusta. Me uno. Te unes y todo el mundo está invitado, todo el mundo tiene parte, así que únanse. Y eso quiere decir que nosotros servimos a las personas. Y entonces, cuando tú tienes esa claridad de a quién tú sirves, pues entonces se te hace más fácil hacer todas las decisiones. Y eso es algo que me hubiera gustado tener más claro desde el principio. Yo sé que lo enseñan en cursos de mercadeo, pero ese entender a quién tú quieres servir y cómo y cuál es el resultado que quieres ver, te va cambiando el negocio. Y entonces cuando cambian los muñequitos, porque cambian, todavía tienes claridad. Y también que tienes como un propósito de servir. Pues no es tan solo que, ¿verdad? Que es el cliente ideal, pero que es a quien tú quieres servir, ¿verdad? Bold, yo creo que le añadiría ahí. Sí, servir, pues realmente es el corazón de lo que hace una buena empresa. Exacto. Y en algún momento, espera, déjame ir para atrás aquí. En algún momento, ¿verdad? En el transcurso de todo lo que lleva tu empresa, Sí. tuviste que cambiar algo grande, algo importante. Bueno, todos los empresarios que están aquí han tenido que hacer pivots masivos. Yo creo que una de las cosas que las canas demuestran es que somos y nos hemos convertido en masters del pivot. Exacto. Las herramientas de negocio siguen siendo las mismas. Si tú tienes un enfoque en tu población, puedes cambiar de población, ¿verdad? Puedes cambiar de quién es tu ideal customer. Pero los muñequitos cambiaron en la pandemia, en los huracanes. Ahora mismito nuestra firma tenía un enfoque grande en fondos federales que cambiaron completamente. Y en todas las administraciones cambian. Algunas veces te dan más tiempo para tú poder ver cómo hacer los cambios, pero hay que saber ser el master of your pivot. Y lo primero que hice, por ejemplo, en este último pivot que tuvimos, cambió la política pública federal sobre uso de fondos en salud. Cambió de un día a otro. Yo fui a mi baño, busqué un lipstick rojo, me lo puse y dije, María Fernanda, tú te vas a cuidar. Exacto. Y de ahí me senté, di quién era que queríamos servir, analicé nuevamente el mercado, desarrollamos estrategias, desarrollamos productos. No es que sea fácil, No, claro. es trabajo, pero Se por hace. eso se le llama trabajo. Exacto. Si no tiene una vacancia. Exacto. Mira, ¿y qué es lo más que te emociona ahora y hacia el futuro, mirando hacia el futuro? Mira, ahora mismito es fascinante porque a nivel de Estados Unidos, de nuevo con los cambios de política pública, el gobierno federal acaba de hacer la inversión más grande en salud, específicamente rural, bueno, desde que yo tenga memoria. Y estamos hablando de una inversión de 50 billones con B. Y hay una oportunidad de que lo que hemos hecho en Puerto Rico, yo no sé si tú sabes, pero en Puerto Rico tenemos menos fondos que en cualquier lugar en los Estados Unidos. Sí. Para salud específicamente, y por mucho. Y con todo y eso tenemos unas prácticas que nos hacen brillar. Por ejemplo, muchos de nuestros clientes son centros de salud primaria. Los centros de salud primaria en Puerto Rico son número 1 en la nación. Número 1. Entonces, yo creo que es momento de cambiar el discurso. Y el discurso antes era, pues Puerto Rico somos los más pobres, somos los que menos recibimos fondos y también somos los que más hemos sabido innovar para cuidar a nuestra población. Puerto Rico ya tiene
3.5 años más de expectativa de vida que Estados Unidos. Wow. Y creo que este es el momento para demostrar en Estados Unidos lo que se ha hecho en Puerto Rico. Sí, dar el ejemplo, De ¿verdad? dar el ejemplo y de llevar lo que hemos aprendido a Hacia través allá. de años hacia allá. Así Wow. ¿Verdad? Qué curioso. ¿Y a qué tú crees que se debe ese aumento en la ¿verdad? En la expectativa expectativa de de vida, vida cuando tenemos menos fondos federales o menos fondos en general para salud? el factor que más, o sea, una cosa que tengo que decir es que si fuésemos a diseñar el sistema de salud con lo que conocemos de la ciencia, sería muy diferente a lo que tenemos. El sistema de salud actual se desarrolló para una época donde pues realmente la mayoría de las enfermedades eran infecciosas, donde estábamos trabajando con trauma, donde estábamos trabajando para atender y reaccionar, pero el panorama de salud ha cambiado completamente y actualmente el 80% del gasto médico es para condiciones crónicas y mentales. Entonces, diseñar un sistema de salud para condiciones crónicas y mentales es muy diferente. Uno de los factores, y ya lo mencioné en esta conversación, es que la calidad de nuestras relaciones humanas dicta nuestra salud. Es el mayor predictor de salud a los 80 años. Más que fumar, más que hacer ejercicio. Wow. Eso no quiere decir que no debería fumar ni No, claro. dejar de hacer ejercicio, pero el mayor predictor es ese. Y recientemente me entrevistaron sobre los huracanes, para dar un ejemplo, y me preguntaron cuál es la población más vulnerable. Yo le dije, el que más solo está. Wow. Me dice, pero la gente Qué más triste. pobre. Y le dije, no, el que más solo está, porque esa es la persona que no tiene ayuda cuando se enferma, es la persona que nadie le lleva comida cuando tiene necesidad, ¿verdad? Qué triste. Y en Puerto Rico todavía tenemos el calor humano Sí. puertorriqueño es una cosa de otro nivel. Sí, la hospitalidad le La decían antes. hospitalidad, así que eso tiene mucho que ver también por nuestra topografía. En las montañas, nosotros tenemos muchos centenarios. Wow, no sabía. Sí, suben haldas, comen viandas. Claro. Se mantienen entre la vecindad, se apoyan. Las iglesias tienen un rol importante. Y pues esos son los factores que te llevan a una vida longeva. Así que se debe a esa infraestructura comunitaria. Hace falta un libro de eso, ¿verdad? Está coming up. Mira, y para una última pregunta, Ajá. para cerrar esta conversación, ¿qué significa make it matter en esta etapa de tu vida y de liderazgo? Sí, pues es interesante. Estaba teniendo una conversación con mi hijo y entonces, pues él está, ¿verdad? Empezando su vida, se gradúa de high school este año y es interesante porque él está en esa época de estar buscando lo próximo, ¿verdad? Y me dice, pues ya cuando uno es billonario, uno no está buscando lo próximo. Yo le digo, no, mi amor, los billonarios también siempre están buscando lo próximo. Y creo que sobre todo cuando uno llega a tener ciertas destrezas, a tener cierto conocimiento, uno lo que quiere hacer es compartirlo. Exacto. Uno lo que quiere hacer es make it matter. Uno lo que quiere dejar es un legado. Así que para mí, that's make it matter. Me encanta. Ay, María Fernanda, 1,000,000 de gracias por estar aquí hoy. Gracias a Me ha ti. encantado la conversación y seguimos hablando en los Sunday Walkers. Sunday Walkers, todo el mundo está invitado. Todos los viewers que no han participado, la realidad es que deben de participar, les va a encantar. Caminamos ¿verdad? Por San Juan y nos tomamos un cafecito. Exactamente. Pues 1,000,000 de gracias y ya saben, este ha sido otro episodio más de Impact Drivers Podcast. Vamos a estar en esta serie entrevistando a 3 líderes de EO que nos hablen un poco sobre su historia y su liderato. Hasta la próxima.